Bien. Bueno, dice la 45. En 1848, Phineas Gage, que trabajaba como capataz en la construcción de ferrocarriles, estaba preparando una carga explosiva cuando ésta detonó. Explotó la carga. El estallido hizo que una varilla de acero con un peso de 6 kilogramos la atravesara el cráneo, dañando sus dos lóbulos frontales cerebrales. Lóbulos frontales, o sea, que están de frente. Aunque Gates sobrevivió muchos años después de su accidente, algunas cosas cambiaron en él. Teniendo en cuenta las funciones de esta parte del cerebro de los seres humanos, seguramente Gates, bueno, entonces aquí solamente toca saber es la función de esos lóbulos para poder responder bien. Se las voy a mandar por el grupo para que vean bien lo que me refiero. Les voy a mandar una imagen por el grupo de WhatsApp. Sí, pero aquí solamente toca es saber lo que hace cada parte, entonces no hay de otra. Ya se los voy a mandar. Bueno, en la imagen, ahí están los lóbulos del cerebro, el frontal que está de frente, el parietal que está más atrás y el occipital que está detrás del todo, ¿sí? Y el temporal que está a los lados. Entonces, mira que la A dice, perdió la habilidad de hablar, lo que dificultó bastante su comunicación con otras personas. Y si leen aquí la imagen, dice, frontal tiene que ver con el razonamiento, movimiento, emociones, atención y lenguaje. Entonces, eso tiene que ver mucho con la A, porque el lóbulo frontal es que nos permite articular palabras, mover los labios, la lengua, ¿sí? Entonces, ya sabiendo eso, queda la respuesta A, bastante fácil, ¿ok? La B dice, es perdió el sentido de la vista, pero la vista no es el frontal, es el occipital, ¿sí? Tal como lo pueden ver ahí en la imagen. La C dice, quedó sordo y posteriormente solo pudo comunicarse con los demás a través de señas. Bueno, la audición no es el frontal, es el temporal, o sea, que está en los lados. ¿Ok? Luego cambió su personalidad. Se volvió mal hablado e incapaz de hablar para alcanzar una meta. No controlaba sus emociones. Bueno, aunque el frontal también tiene que ver con eso, que también tiene que ver con las emociones, la que es más acertada sería la A, de que perdió su habilidad de hablar, porque esa es como Pero de las mira, una funciones pregunta. principales, ¿sí? Yo marqué Ujú. pero me salió mala. Sí, es que estaba Cuando uno mal está en la prueba calificada. real, cuando uno está en la prueba real, eso también le sale como mal. Así esté bueno. No, en la prueba real obviamente no. Aquí es porque recuerdan que eso está en unos drive y los drive, algunas están mal calificadas. A mí no siempre me da tiempo de revisarlas todas, pero son una que otra son las que están mal, entonces. Igual aquí Ah, bueno, las gracias. confirmamos. Sí, obviamente la prueba real no. Eso la prueba real no es tan sencillo de calificar. El IFES califica, ya les había explicado cómo una vez. Al principio les expliqué cómo calificaban y eso es súper complejo. Entonces, sí, no se preocupen. Pero lo de menos, en este punto la respuesta correcta, lo de menos es el por qué. De pronto tú marcaste la A, pero sí, no tan, de pronto no con el conocimiento bien. Entonces, igual no sirve para confirmar. Ya estás seguro que es la A. Entonces, igual sirve revisar esas. Y de nuevo, alguna que otra están mal calificadas, así que ahí las confirmamos. Si les sale bien, pues perfecto. Y si no, pues aprenden algo nuevo. Listo. ¿Con cuál seguimos? ¿O tienen alguna duda sobre esto? Con la 47. Ok. Sí, la 47 estaba complicadita, pero tocaba saber muy bien las características de los reinos.
Bueno, aquí dice, en un experimento, un estudiante pretende diferenciar varios organismos muy parecidos entre sí. Para lograrlo, ha organizado los datos que ha obtenido en sus observaciones en la siguiente tabla. Bueno, aquí está la tabla. Si el estudiante solicitara tu opinión, lo más acertado sería decirle que los organismos 1, 2, 3 y 4 respectivamente pertenecen a los reinos. Bueno, o sea, ¿a qué reino pertenece cada organismo? El 1, el 2, el 3 y 4, al moner, al vegetal, al animal. Bueno, aquí toca tener bastante claro eso. Bueno, analicemos la primera casilla, que es del núcleo. Fíjense que el único que no tiene núcleo es el 2. No tiene núcleo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que toca recordar qué es lo que es una célula eucariota y una procariota. Yo sé que a ustedes les suena, pero Lo tiene disperso en el citoplasma. sí. ¿Cuál es la eucariota? Ya que Bueno, tiene núcleo definido, ¿no? las eucariotas, sí. Las eucariotas son las que tienen núcleo. Bueno, yo les digo eu y a la otra pro. Porque a la otra, pues, ya yo sé que ambas terminan en eucariota. Entonces, la procariota es la que no tiene núcleo. Sí, tal cual. Las que tiene el núcleo, que es O donde sea, está la pero no es información que no, o genética, sea, una pregunta. No es que ¿sí? no tenga, sino que no lo tiene definido más bien, ¿no? O sea, en el núcleo está la información genética, ¿bien? O sea, el ADN. Si no tiene núcleo, entonces la información genética va a estar regada por el citoplasma. Sí, es lo mismo decir que no tiene núcleo o que no es definido. ¿Sí? ¿Cuál sería el núcleo? Pues no lo tiene, no está definido. Es lo mismo, sí. Da igual ambas formas de decirlo. Lo que toca tener en cuenta es eso, que la información genética, que es lo que contiene el núcleo contiene la información genética. Entonces, si la procariota no tiene núcleo o no lo tiene definido, es porque lo tiene regado en el citoplasma. Entonces, sí, ambas formas están bien. ¿Ok? ¿Y qué es lo que diferencia una de la otra? Bueno, las procariotas, como no tienen núcleo, entonces son células más sencillitas, más sencillas, como que más simples. Entonces, lo que tocaba saber es que como el 2 no tiene núcleo, el resto sí tiene. Entonces, el 2 es la única procariota. Procariota, de nuevo, es la que no tiene núcleo definido o no lo tiene. ¿Bien? Y de los reinos, ¿cuál es el único que no tiene núcleo? El Monera. Porque el Monera son bacterias sencillitas, bacterias simples que pueden vivir sin el núcleo definido. ¿Okay? Eso es lo que son las procariotas, células sencillas. Y a ese grupo pertenecen son los Monera. Bien. Porque los Monera son procariotas. Esa es una característica de los Monera. Porque los Monera son bacterias sencillitas. ¿Sí? Entonces, ya con eso, ya sabemos que el segundo es Monera. El segundo, entonces aquí lo anotamos, Monera. Bien, porque es el único que no tiene núcleo. Si es el único que no tiene núcleo, es porque es el único que es procariota. Y el único procariota son los moneras. El resto sí tiene su núcleo. Entonces ya podemos ir descartando, ¿verdad? Descartamos la A porque dice que el segundo es protista. Y no, es monera, ya sabemos que es monera. La B queda, la C también se descarta porque dice que el 2 es animal. Y no, ya acabamos de ver que es monera. Y la D, pues sí, tiene que la 2 también es monera. Entonces queda entre la B y la D. Bueno, analicemos el siguiente. La siguiente casilla. Dice que el único que no tiene pared celular es el 3. En el resto sí tiene pared celular. Bueno, lo que tocaba saber es que la pared celular
es un organelo, o sea, un órgano de las células vegetales. ¿Sí? Vegetales. Y por eso cuando uno hacía el dibujito de la célula, cuando lo mandaban a hacerlo en plastilina o a dibujarlo, nosotros veíamos que la célula vegetal sí tiene pared celular, pero la célula animal no lo tiene. ¿Ok? La pared celular es como una defensa adicional a la membrana de las células. La célula vegetal lo tiene, pero la animal no. La animal solamente tiene membrana y ya. Entonces, ya solo por eso, ya podemos decir que el 3 es animal, el reino animal. El reino Y animal. tampoco tiene cloroplasto. Así Ese es, está en los vegetales apenas, ¿no? sí, así es. Entonces, ya con eso también nos confirmamos que el tercero es animal, porque en los animales tampoco tenemos cloroplastos. Los cloroplastos son los que permiten hacer la fotosíntesis. ¿Sí? Los animales no hacen fotosíntesis, ¿verdad? Solamente las plantas y algunas bacterias y hongos. Pero los animales, nunca. Entonces, ya con eso confirmamos que el tercero es animal. Bueno, en la B y la D tiene los tres que es animal. Bueno, vamos a seguir leyendo. Cloroplastos. Cloroplastos son los que permiten hacer la fotosíntesis. Bien. Entonces, fíjense que está ausente en el 3 y en el 4. Está ausente, o sea que no hay cloroplastos. Y si no hay cloroplastos, no hace fotosíntesis. Bien. Entonces, miren que el 4 no hace fotosíntesis. Y la B dice que es vegetal y la D dice que es fungi. Bueno, para que no se confundan, fungi es el mismo reino de los hongos. ¿Ok? Cuando le digan fungi, eso es hongo. El reino hongo. Entonces, nosotros sabemos que los vegetales sí hacen fotosíntesis. Y si hacen fotosíntesis, entonces es porque sí tienen cloroplastos. Y el 4 dice que no los tiene, entonces no puede ser la B. ¿Por qué? Porque los vegetales sí tienen cloroplastos. Y la 4 dice que no lo tiene, entonces no puede ser vegetal, así como lo dice la B. La B dice que el 4 es vegetal, pero no puede ser vegetal porque los vegetales sí tienen cloroplastos. Y ya, quedó la D. Bueno, ahí los dejo para que lo analicen porque vean que eran bastantes cosas las que tocaba saber. Listo, ustedes me dicen si tienen dudas o seguimos. Listo, ¿con cuál seguimos si no tienen dudas? No, no hay duda. Está bien. Perfecto, bien. Vean que fui aplicando como jugando estratégicamente, ¿verdad? Si ya yo sé que el 2 no tiene núcleo, entonces ya yo sé que el 2 es moner, entonces vean que voy descartando de una. Eso se llama jugar estratégicamente, ¿verdad? Porque si ya yo sé que el 2 es monera, pues descarto la que me digan lo contrario. Entonces, también es bueno que vayan aprendiendo a jugar así. ¿Listo? ¿Con cuál seguimos? Con la 48. Bien. Ok, listo. La 48 dice, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, no, sí, mejor lo borramos. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, es posible asegurar que los organismos 1, 3 y 4 realizan fotosíntesis, pertenecen a eucarya, pertenecen a dominios procariotas. Bueno, primero, ¿cuál es el 1, el 3 y el 4? Bueno, apoyémonos aquí de la D, de la respuesta D. Sabemos que el primero es protista.
El tercero es animal y el 4 es fungi. Sí, ahí están. Porque ya sabemos que era la D. Bueno, dice la A. Realizan el proceso de fotosíntesis. Eso es falso. Eso es falso porque los animales no hacemos fotosíntesis y los hongos tampoco. Los hongos son especiales. Los hongos tienen que, sí, estar sobre un medio para de ahí alimentarse. Ellos no se alimentan por sí solos. ¿Ok? Entonces, no es la A porque dice que hacen fotosíntesis y solamente con ver los animales ya sabemos que eso es falso. Dice la B, pertenece al dominio Eucarya porque presenta membrana celular. De pronto aquí lo que confundía era esto, ¿verdad? Eucarya es lo mismo que eucariota, solamente que aquí se los colocan diferente para que se confundan. Entonces es bueno que vayan sabiendo eso. Eucaryo, o sea que son eucariotas. Y eso es verdadero, porque recuerden que el resto sí tiene núcleo. El 1 tiene núcleo, el 3 también, el 4 también tiene núcleo. Entonces son eucariotas. ¿Ok? Porque presentan membrana nuclear. Membrana nuclear, o sea, lo que envuelve el núcleo. Bueno, hagamos otra vez el dibujito de la célula. La membrana nuclear viene siendo, la voy a pintar aquí con azul. Esa, sí, como ese recubrimiento del núcleo. Y dentro están, pues, el ADN, la información genética. Entonces, si son eucariotas, es porque tienen el núcleo definido. ¿Sí? Esa es otra forma. El núcleo definido, ¿quién lo define? La membrana nuclear. La membrana nuclear es la que me define el núcleo, la forma del núcleo. Si no tuviese membrana nuclear, miren, la borré. Fíjense que ya eso queda indefinido, ya todo eso se queda regado por el citoplasma. Entonces ya no sería eucariota, sino procariota. ¿Por qué? Porque le quité la membrana nuclear. La membrana nuclear es la que me define el núcleo para que me quede así, como una célula eucariota. Entonces, ya con eso, ya es eso, ya sería la B, porque eso es cierto. Pero igual miremos las otras. Fíjense la siguiente, dice que pertenece al dominio de las procariotas porque presentan membrana nuclear. Y eso es falso. No es procariota, las procariotas son las que no tienen la membrana nuclear. Entonces, fíjense que se contradice. Procariota tiene membrana nuclear y eso es falso. Las procariotas son las que no tienen membrana nuclear. O sea, las que no tienen el núcleo definido. Bueno, dice la D. Llevan a cabo respiración aerobia. Aerobia, respiración aerobia significa que necesitan oxígeno. Porque hay bacterias que no necesitan oxígeno para respirar. Cuando no necesitan oxígeno, eso se llama anaerobia. Respiración anaerobia. 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 Cuando es anaeróbica, la respiración anaeróbica es cuando no necesita oxígeno. Hay bacterias que no necesitan oxígeno y hay otras que sí. ¿Ok? Entonces, ¿pero por qué no sería esta? Es porque los protistas son bacterias. Son bacterias que no son, son eucariotas porque sí tienen núcleo. O sea, son bacterias más avanzadas que las móneras. Las móneras son sencillitas, las procariotas son microorganismos un poco más avanzados. Entonces, hay procariotas que tienen respiración aeróbica, pero hay otras que tienen anaeróbica. Y lo mismo con los hongos. Hay hongos que no necesitan oxígeno para respirar. Los animales sí necesitamos oxígeno, ¿verdad? Pero como me están diciendo de las tres, del 1, el 3 y el 4, entonces, si no cumple para uno, no puede ser. Tiene que cumplir para los tres. Listo, estaba buena la pregunta. Sí, porque el IFES a veces les coloca términos así diferentes a los que uno está acostumbrado y eso lo confunde a uno, pero es lo mismo, pero en otras palabras. Listo, ¿con cuál seguimos?
¿O tienen alguna duda? La que sí. Ok. Bueno, leamos. Dice, científicos de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, informan haber encontrado formas fundamentales para acabar con la necesidad de donación de sangre gracias a la creación de sangre artificial. Bueno, analicemos hasta ahí. Sí, cuando tenemos textos un poco largos, es mejor analizarlo de poco a poco. O sea, recuerdan, como lectura crítica. Bueno, aquí lo que dice es que científicos de una universidad están diciendo que han encontrado una forma de acabar con la donación de sangre. Cuando uno tiene un accidente, cuando uno se desangra mucho, a uno le tienen que donar sangre. Y la sangre tiene que ser del tipo adecuado, ¿verdad? Si tú eres A positivo, entonces tienes el tipo de sangre que te puede donar es el A positivo o el AB, algo así. Si eres, por ejemplo, O negativo, muy pocas personas te van a poder donar porque ese es un grupo de sangre bastante poco común. Entonces, hay personas que su grupo de sangre es muy raro, muy poco común, entonces les toca tener cuidado con los accidentes porque no es todo el mundo el que les puede donar. Bien, entonces por eso es que es importante ese tipo de investigaciones, porque si yo tengo esta sangre artificial, entonces voy a poder donarle, crear sangre a cualquier grupo, sin importar si es O negativo o positivo, bien, lo que sea. Entonces, eso es lo que me dice hasta aquí. Luego dice, de acuerdo con las afirmaciones de la directora del laboratorio de la Universidad de Edimburgo, Leslie Forrester, los científicos lograron producir sangre artificial a través de células de la piel de diversos pacientes, el cual mantuvieron en un estado especial con el fin de obtener células sanguíneas del cuerpo. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí dice que esos científicos para crear esa sangre artificial, lo que usan son células de la piel, ¿sí? De varios pacientes, células de la piel, luego las mantienen en condiciones especiales para obtener células sanguíneas, o sea, células, que esas células se conviertan o que puedan funcionar como células de sangre. Ustedes saben que en la sangre hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, especialmente glóbulos rojos, ¿sí? La sangre es roja, es por eso, por la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, eso es lo que quieren hacer aquí, que las células de la piel funcionen como células sanguíneas. Bueno, luego dice, por el momento, los científicos han logrado transformar el 50% de las células en sangre. Bueno, o sea que el 50% de las células de la piel han logrado convertirlas en células sanguíneas. El 50%, la mitad. Luego dice, una persona con anemia puede verse beneficiada de ese tipo de adelantos científicos, pues en su organismo, bien. Bueno, aquí toca saber qué es la anemia. La anemia es una enfermedad que hay en la sangre, ¿sí? Especialmente con los glóbulos rojos, ¿ok? Los glóbulos rojos, pues hay varios tipos de anemia. Hay, por ejemplo, anemia falciforme. Ese es un tipo de anemia, por ejemplo. Los glóbulos rojos son algo como esto. Son unas cositas así, unos circulitos. La anemia falciforme viene siendo la enfermedad que hace que los glóbulos rojos sean deformes, falciformes, de ahí viene su nombre. Entonces, como los glóbulos tienen esas formas raras, no están completos, entonces tiene problemas con el oxígeno, porque los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a lo largo del cuerpo. Esa es la función de los glóbulos rojos, transportar el oxígeno. Entonces, si yo tengo problemas con los glóbulos rojos, que son las células sanguíneas, células que van en la sangre, entonces voy a tener problemas para transportar el oxígeno.
¿sí? Los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno a todas las células del cuerpo. Bien. Entonces, eso es lo que tocaba saber. Hay varios tipos de anemia, pero en general todas tienen que ver con problemas en la sangre, con los glóbulos rojos específicamente. Bien. Entonces, miren lo que dice la A. Hay un bajo nivel de eritrocitos, lo que produce fatiga por el bajo nivel de oxígeno que lleva a sus células. Y esa es. ¿Por qué? Porque eritrocitos es lo mismo que glóbulos rojos. ¿Sí? Es eritrocitos es lo mismo que glóbulos rojos, pero obviamente si el IFE te coloca glóbulos rojos, va a estar muy fácil. Bien, entonces ahí de nuevo es otro ejemplo de que el IFE le gusta colocar nombres diferentes solamente para que se confundan. Entonces, toca estar preparado para todo. Bien, entonces, la anemia, de nuevo, es una enfermedad en los glóbulos rojos, o sea, en los eritrocitos. Sí, ese es como otro nombre, el nombre científico. Bien. Entonces sería esa, pero igual sigamos analizando las otras. Dice la B, el nivel de plaquetas es muy alto, lo que aumenta la presión sanguínea y el riesgo de infarto. Bueno, las plaquetas, esas también van en la sangre, pero como tal, eso no es lo que afecta a la anemia. Las plaquetas se encargan más de las defensas del cuerpo, no tanto de transportar el oxígeno. ¿Sí? Entonces, las plaquetas, cuando uno tiene plaquetas bajas, eso significa que tenemos las defensas bajas. ¿Sí? Cuando nos da chikungunya, dengue o cosas así, a uno se les baja las plaquetas. O sea que las defensas se bajan. Entonces, por eso es que es peligroso ese tipo de enfermedades. Si uno no tiene defensas, pues se muere. El cuerpo queda indefenso ante cualquier bacteria, ante cualquier virus. Pero de nuevo, la anemia no afecta a las plaquetas, afecta son los glóbulos rojos. Entonces, no es. Bien. Luego dice, hay un bajo nivel de leucocitos. Bueno, toca saber qué son esos leucocitos. Bueno, esos leucocitos también son células, pero que sirven es para la defensa, así como las plaquetas. Bien. Esas son las que nos defienden de más que todo infecciones y cosas así. Más que todo infecciones. Bien. Entonces, los leucocitos, de nuevo, esos no se ven afectados por la anemia, porque la anemia afecta son los glóbulos rojos. ¿Sí? Ya, cualquier tipo de anemia. Bien. Dice la de los nutrientes de los alimentos se transportan con dificultad hacia las células del cuerpo. Bueno, los nutrientes. Ya aquí es otra cosa porque los glóbulos rojos no transportan los nutrientes como tal. ¿Sí? Los que transportan los nutrientes, ustedes saben que van al estómago, no al torrente sanguíneo como tal de una. ¿Ok? Entonces, sí, los glóbulos rojos, más que todo, se encargan es de transportar el oxígeno. Y si yo tengo problemas con los glóbulos rojos, voy a tener problemas con el oxígeno para respirar como tal. Entonces, por eso es que no tiene que ver tanto con los nutrientes, sino con el oxígeno. ¿Alguna duda? No, Una pregunta. Adelante. ¿Y para qué sirven los glóbulos blancos? Ah, esos también son células de defensa, sí, para que la defensa del cuerpo. Glóbulos blancos y plaquetas y leucocitos, esas tres son células que defienden el cuerpo, sí, que impiden que uno se enferme y tenga infecciones y ese tipo de cosas. Si uno tiene las plaquetas y los glóbulos blancos bajos, entonces vamos a estar débiles ante cualquier enfermedad. Sí, los glóbulos blancos también es para la defensa del cuerpo. También están en la sangre, pero eso no, de nuevo, eso no es lo que afecta a la anemia. Si usted les dice, no, que se bajaron las defensas del cuerpo, o que le hablen, por ejemplo, del VIH o del SIDA,
El SIDA no mata. Creo que ustedes han escuchado eso. El SIDA lo que hace es matar las defensas del cuerpo. Y si el cuerpo queda sin defensas, o sea, sin glóbulos blancos, sin plaquetas, sin leucocitos, cualquier gripita, cualquier cosa nos puede matar. ¿Sí? Entonces, pero en este caso no nos hablan de eso, ¿verdad? Nos hablan es de la anemia. Y la anemia es una enfermedad propia de la sangre, pero que afecta a los glóbulos rojos, o sea, a los eritrocitos. Listo, vean el montón de cosas que aprendemos con una sola preguntita. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? No, pues analizarlo, pero por partecitas, porque así es más digerible para la mente, bueno, ahí entre comillas. Sí, o sea, más entendible, porque si uno lee todo y pretende entender todo así de una, puede que sea más complejo. Entonces, de pronto por eso se les pudo complicar. Y obviamente también porque tocaba saber qué es el eritrocitos. Sí, de hecho, por eso es que biología a veces es difícil, más que todo por las palabras que uno nunca ha visto. Entonces, si uno nunca ha visto qué es eritrocitos, o si uno nunca ha visto qué es la anemia, ya queda muy fácil, muy difícil responder. Listo. ¿Con cuál seguimos? Vean que estos simulacros estaban bastante buenos y yo los selecciono por eso. Ya bueno, pues de nuevo, alguna que otra pregunta está mal, pero es porque a mí no me da tiempo de revisarlas todas de una. Es mejor revisarlas aquí en la clase. La Sí. 50, la que sigue. Bien. Bueno, un ganadero cuenta con la siguiente información para conocer cuáles razas son las indicadas para la producción de carne o leche. Bueno, ahí está todo ese gráfico. Yo no lo voy a leer todo porque ni siquiera sé qué es lo que van a preguntar. En el comercio es posible encontrar las razas de ganado vacuno que se muestran en la siguiente fotografía de hembras. Ok. Con base en la información, la mejor clasificación de razas de producción de leche y carne son respectivamente. Ok. Bueno, aquí pues mera lectura. Sí, esto es mera lectura. Ok. Bueno, vamos a ver cuáles son las que producen carne. Dice, la forma del cuerpo es rectangular y el área del cuerpo es mayor, por lo que tiene mayor espacio para la acumulación de carne. Claro, si yo voy a tener ganado para carne, tienen que ser lo más que acumulen mucha carne, ¿verdad? Entonces, también dice que la forma del cuerpo es rectangular. Mírenlo. Miren la forma del cuerpo de esta, del ejemplo. Sí, es rectangular. Sí, como un rectángulo, tal cual. Entonces, así tienen más espacio para acumular carne y venderla, ¿sí? Eso es el sentido común. Luego dice, la de las vacas, las vacas de leche, su cuerpo es triangular, con poca musculatura y grandes ubres, o sea, las tetas, sí, lo que uno dice tetas, son las ubres. Utilizan para producción de leche casi todos los nutrientes que va al consumidor. Sí, entonces como estas son para leche, entonces necesito que esas tengan las ubres grandes ah, para que acumulen la mayor cantidad de leche. Y esta no me importa si son rectangulares o si tienen mucho músculo. Bien. Por eso es que tienen un cuerpo diferente, es cuerpo triangular. Bien. Entonces, eso era como lo que tocaba entender. Entonces, vamos a ver. La primera, ¿qué forma tiene? Bueno, esto tiene como forma triangular, ¿no? Sí, tiene como que una formita triangular. El 2 sí es rectangular, sí, este sí se ve clarito. ¿Ok? La 3, vean que tiene formita triangular y tiene las ubres grandes, ¿sí? Porque ahí es donde se acumula la leche. El 4 tiene forma, sí, tiene forma rectangular y vean que está bastante robusto, musculoso. El 5, vean que también me atrevería a decir, bueno, es como que
Aquí queda un poquito difícil si es triangular o rectangular. Entonces voy a dejarla ahí. La 6 yo sí diría que es triangular. Y miren, tiene las ubres grandes, ¿sí? Que las ubres. Entonces, vamos a ver. Las de leche sería 1, 3, sí. 1, 3 y bueno, dice la A, de leche 1, 2 y 3. Bueno, el 2 no es de leche, ¿verdad? El 2 se ve claramente que no es de leche. Es más de carne, entonces no es la A. Bien, la B. Razas de leche son 1, 3 y 5. Sí, porque esa tiene como formita triangular. ¿Sí? Dice, las razas para carne son 2, 4, 2, 4 y 6. Bueno, la 6 como que confunde un poquito, ¿verdad? Porque tiene grandes ubres, parece triangular, pero es como que musculosa, entonces está ahí entre la duda. Voy a dejarla ahí, la B. Sí. Hasta el momento esa es como que la más acertada. Dice la C, las razas de leche son 2, 3 y 6, ¿no? Eso se descarta porque el 2 no es de leche. Se ve clarito que es más de carne. Dice la D, razas para leche son 2, 4 y 6. Tampoco, porque el 2 y el 4, fíjense que claramente son de carne, por la forma del cuerpo y vean que son bastante grandes. Y bueno, así me quedó la B, así es como yo lo hubiese hecho el día de la prueba real. ¿Sí? Yendo descartando, pues si hay alguna que no me conozco, que no estoy seguro, pues no es como que muy grave, ¿verdad? Toca tener bastante estrategia por ese lado. Yo no estaba seguro si la 6 era de carne o de leche, pero analizando las demás, se descartan porque vean que las otras tienen 2. ¿Sí? Y el 2 claramente es de carne, entonces se descartan toditas menos la B. ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Bueno, ahí me preocupa un poquito la lectura. Entonces ya sabemos que toca hacer un poquito más de lectura crítica, porque eso era lectura, mera lectura. Entonces ahí damos cuenta de lo que necesitan. Listo, ¿con cuál más? ¿Con cuál A seguimos, chicos? 53. Bien, listo. 53. Ok. Dice, el flujo entre el carbono orgánico del suelo y el carbono atmosférico puede darse de varias cosas, de varias formas. Bueno, te toca analizarlo de a partecitas. El flujo del carbono orgánico del suelo y el carbono atmosférico puede darse de varias formas. Carbono orgánico. Ustedes saben que todo lo que tiene vida tiene carbono, tiene átomos de carbono. De hecho, de ahí viene el nombre química orgánica. Química orgánica también se dice que es la química del carbono, porque todo lo que tiene vida, todo lo que es orgánico, tiene átomos de carbono. Entonces, cuando una fruta cae al piso y se pudre, o cuando un animalito se muere, todo ese carbono que tiene va al suelo. Entonces, eso es lo que se conoce como carbono orgánico, pero del suelo. ¿Sí? Porque cuando se descompone, todo eso va al suelo. Pero también hay otro tipo, que es el atmosférico. Recuerden que cuando nosotros respiramos, nosotros absorbemos oxígeno y botamos dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, en el dióxido de carbono están los átomos de carbono. Entonces, eso se va a la atmósfera directamente por la respiración. ¿Ok? Entonces, las plantas también influyen en eso, ¿verdad? Porque nosotros sacamos el oxígeno de las plantas y botamos dióxido de carbono. Bien.
Entonces, eso es lo que quiere decir. Carbono del suelo y carbono atmosférico. Luego dice, el dióxido de carbono es emitido de la atmósfera por microorganismos que descomponen la materia orgánica o por animales y plantas en sus procesos de respiración. Como les decía, el dióxido de carbono va a la atmósfera de dos formas. Porque los microorganismos los descomponen, o sea, cuando un animalito se muere, cuando una fruta se pudre, eso hay descomponedores que son organismos, microorganismos, bacterias, que descomponen eso y emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Eso se va a la atmósfera. Que estaba en el suelo y pasó a la atmósfera por los microorganismos. Pero también se puede dar por los animales y las plantas en su proceso de respiración, como les había dicho. Cuando nosotros respiramos, absorbemos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Entonces, ahí están esas dos formas de que el dióxido de carbono vaya a la atmósfera. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí entendieron Sí. hasta ahí? Ok. Sí. Bueno, ok. Bueno, vamos por partecitas para que no se me pierdan. Listo. Así es como el dióxido de carbono va a la atmósfera, por el suelo o por la respiración de los animales. Luego dice, el dióxido de carbono en presencia de luz es usado por las plantas para realizar fotosíntesis. Sí, ustedes, es el proceso de la fotosíntesis. Las plantas absorben el dióxido de carbono y botan oxígeno que nosotros usamos para respirar. Sí, esa es la fotosíntesis. Ellos hacen como lo contrario a nosotros, ¿verdad? Ellos absorben dióxido de carbono y botan oxígeno. Nosotros absorbemos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Entonces, si no hay plantas, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no respiramos. Y si no respiramos, no hay dióxido de carbono. Vean que es como un ciclo, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como el ciclo del carbono. Entonces, ahí vamos repasando ese tema. Una pregunta, ¿para Ajá. qué la planta absorbe el dióxido de carbono en la fotosíntesis? Ah, porque esa es la fuente de carbono. ¿Sí? El carbono se necesita para toda la vida. Si no hay carbono, no hay vida. Entonces, mira, CO2. Lo que hace la planta con la fotosíntesis es separar el carbono, separarlo del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan para la fotosíntesis? El carbono. De nuevo, el carbono es la vida. El carbono es la molécula de la vida. Todo lo que tiene vida tiene carbono. Bien, entonces, la planta separa el carbono y bota el oxígeno. Y el oxígeno es lo que nosotros usamos para la respiración. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la fotosíntesis. Separa el carbono del oxígeno. Por eso es que necesitan el dióxido de carbono. ¿Sí? Para separar esos átomos de carbono y ellos pues botan lo que sobre, que es el oxígeno. El desperdicio de ellos es lo que nosotros necesitamos. Y nuestro desperdicio es lo que ellos necesitan. Entonces vean que es un ciclo. Bien, entonces, sí, eso también es bueno saberlo. Ok. Luego dice, el carbono es reincorporado al suelo en los procesos de descomposición realizados por los microorganismos. Claro, sí, como les había dicho, ese dióxido de carbono, pues, el carbono es reincorporado al suelo por los microorganismos. Cuando algo se está descomponiendo, los microorganismos lo que hacen es separar ese carbono para que se vaya al suelo. Luego dice, con base en esa información, ¿qué pasaría en el ciclo del carbono si disminuyen considerablemente los microorganismos en el suelo? ¿Continuaría o se interrumpe? Bueno, lo primero era entender todo esto. Si uno no lo entendió, queda muy difícil. Entonces, más o menos es esto lo que nos dice ese texto. Vamos a extraer la información. Vamos a colocar aquí el suelo. Ese es el suelo. Es el suelo.
Y por acá arriba pues están las nubes y está pues la atmósfera. La atmósfera. Entonces, lo que decía el texto, es que hay dos formas de que del dióxido de carbono llegue a la atmósfera. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, un animalito se muere o alguna planta se descompone, ¿sí? Los microorganismos descomponen eso, ¿sí? O sea, aquí están los microorganismos, las bacterias, como ustedes quieren llamarlos, los descomponedores. Descompone, ¿sí? Se descompone. Entonces, el dióxido de carbono, el CO2 va a la atmósfera, ¿ok? Y en la atmósfera, ese dióxido de carbono lo toman las plantas, ¿sí? Las plantas para hacer su fotosíntesis, ¿ok? Ese dióxido de carbono lo toman las plantas y las plantas botan oxígeno, ¿sí? Porque ellos separan el carbono y botan el oxígeno, que es lo que no necesitan. Y luego ese oxígeno llega a nosotros, ¿verdad? Nosotros absorbemos ese dióxido de carbono, bueno, los animales en general absorben el oxígeno que botan las plantas, y nosotros volvemos a botar CO2. ¿Sí? Ese sería más o menos como el ciclo del carbono. Eso es lo que nos quiere decir todo ese texto. Entonces toca ser capaces de hacer esto, de poder extraer la información. O sea, de poder imaginarse eso en la vida real. Y en la vida real sería algo como este dibujito. Del suelo pasa a las plantas, de las plantas pasa a los humanos o a los animales en general, y de los animales pasa otra vez a la atmósfera. Y ese ciclo se va repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque este CO2 que nosotros botamos vuelve a ser utilizado por las plantas. Vuelve a ser utilizado y otra vez se vuelve bastante cíclico. Entonces lo que dice la pregunta, si disminuyen los microorganismos en el suelo, ¿qué pasaría si nosotros tachamos los microorganismos? Los que descomponen. Bueno, fíjense que si no hay esto, este CO2 se va. ¿Sí? Porque no, el CO2 del suelo nadie lo va a descomponer. Todo eso se va a acumular en el suelo, todos los animales muertos, las plantas, las frutas podridas, todo ese carbono que ellos contienen se va a quedar en el suelo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo transporte o que lo transforme en dióxido de carbono. Entonces, si no hay nadie que haga ese trabajo, entonces ese CO2 no va a pasar a la atmósfera, se va a acumular en el suelo. Bien, y si ese carbono no sigue, no va a la atmósfera, entonces las plantas no lo pueden usar. ¿Sí? Y si las plantas no usan ese dióxido de carbono, no hacen oxígeno. Y si no hacen oxígeno, no respiramos. ¿Sí? Y si no respiramos, tampoco seguimos haciendo dióxido de carbono. Entonces, fíjense que todo se interrumpe si quitamos algo de la ecuación o algo del ciclo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería pues, primero se interrumpe. Entonces tachamos la A que dice que continúa y también tachamos la C. Porque obviamente no puede continuar. Fíjense que todo eso se interrumpe si quitamos los descomponedores. Entonces, sería que se interrumpe porque el carbono orgánico se acumularía en el suelo, ¿sí? Como les había dicho, si nadie transforma ese carbono en dióxido de carbono, pues las plantas no van a poder hacer fotosíntesis, nosotros no vamos a respirar y todo se interrumpe. ¿Por qué? Porque los que se encargan de pasar del suelo a la atmósfera ese carbono son los microorganismos. Entonces, por eso viene siendo la B.
La D también dice que se interrumpe, pero la explicación es un poquito no tan acertada. Porque mira lo que dice. Se interrumpe, sí, pero luego dice, porque las plantas no tendrían CO2 disponible. Eso es un poco falso, porque las plantas pueden seguir teniendo CO2. Si las plantas tuvieran CO2 disponible, entonces no se interrumpe el ciclo. ¿Sí? Si ellos tuviesen CO2 disponible, podrían seguir haciendo fotosíntesis. Y si siguen haciendo fotosíntesis, nosotros podemos respirar. Y si nosotros podemos respirar, seguimos haciendo dióxido de carbono. Y si seguimos haciendo dióxido de carbono, va a seguir el ciclo. Entonces, por eso es que la D como que se contradice, porque si se interrumpe es porque no hay dióxido de carbono disponible. Si tuvieran dióxido de carbono disponible, todo seguiría normal. Entonces, por eso es que es acertada la B. ¿Quedó claro? Sí, Listo. ¿Con cuál seguimos? que sí. ¿Puedes explicar antes la 52? Claro. Sí, la que ustedes quieran. Ustedes mandan aquí. Bueno, dice, la figura muestra la manera en que el sistema endocrino es el de las hormonas. Sí, eso deben tenerlo bastante claro. Entonces, el primero es el sistema endocrino y el sistema nervioso es el segundo. Entonces, transmiten las señales que permiten a los seres humanos responder a cambios internos del cuerpo y estímulos externos. O sea, eso es lo que hace que uno tenga cambios. Las hormonas, hay una hormona, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Esa hormona es la que nos hace crecer, así, tal cual. Entonces, los hombres y las mujeres también tienen hormonas diferentes. Las hormonas de las mujeres, hay hormonas específicas que les permite tener el cuerpo que tienen. Las hormonas en los hombres nos permite tener barba, la voz así un poco más gruesa. Todos esos cambios son por las hormonas. Y así hay un montón de hormonas. Y el sistema nervioso es más para responder ante estímulos externos, pero también internos, porque cuando no le duele algo por dentro, nosotros lo sentimos por los impulsos nerviosos. Si te duele la barriga, si te duele la cabeza, si te duele cualquier cosa, ya sea por dentro o porque te estás lastimando por fuera, todo eso lo sientes inmediatamente por el sistema nervioso. ¿Por qué lo sientes inmediatamente? Porque yo creo que ya lo habíamos visto en otra pregunta. Porque el sistema nervioso, esos impulsos viajan es a través de impulsos eléctricos, ¿sí? Electroquímicos, para ser más precisos. Entonces, es como cuando uno va a encender un bombillo. Cuando uno abre el interruptor, fíjense que la electricidad hace que se encienda enseguida. Entonces, más o menos así funciona el sistema nervioso. A diferencia del endocrino, el endocrino ya es más tardado. Nosotros no crecemos de un día para otro, ¿verdad? Sí, a nosotros no se nos pone la voz gruesa de un día para otro. ¿Ok? Entonces, esos cambios son más prolongados, son más tardados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las hormonas ya no viajan por impulsos eléctricos, viajan es por la sangre y cuando se necesite. ¿Sí? En el tiempo que se necesite, no todo el tiempo. Entonces, esa es la diferencia entre el endocrino y el sistema nervioso. Ambos hacen cambios, pero fíjense que el sistema endocrino está más relacionado con cambios del cuerpo, de cambios internos, ¿sí? Y los estímulos externos están más relacionados con el sistema nervioso. Listo. Ahora dice, el sistema nervioso regula respuestas rápidas y de corta duración como la locomoción. Sí, como les dije, el sistema nervioso responde enseguida. Si a ti te duele algo, tú lo sientes de una. El sistema endocrino regula respuestas tardías y de larga duración, ¿sí? Tal cual como les comentaba. Nosotros no crecemos de un día para otro.
¿sí? Esas hormonas de crecimiento son tardadas. Luego dice, como el crecimiento y el desarrollo, sí, tal cual como les comentaba. De acuerdo con las figuras, ¿a qué se debe la diferencia en la velocidad de respuesta de los dos sistemas? Bueno, ¿cuál sería? Dice la hormona viaja por el torrente sanguíneo y son reconocidas por determinadas células, mientras que las neuronas se conectan directamente a las células que activan. Ok. Bien. Esta sería la respuesta, porque las hormonas viajan por la sangre, así, bien, aquí se los dice. Por el torrente sanguíneo es donde viajan las hormonas. Pero el sistema nervioso, acuérdense que está conformado por neuronas, ¿sí? Las neuronas están conectadas unas a otras, así como un cable. Entonces, esos impulsos se activan de una. Si esta hormona, si esta neurona que está al principio siente el dolor, entonces ese mensaje se va a transmitir por toda la neurona, ¿sí? Entonces, fíjense que están conectadas directamente. Entonces, todo esto está conectado directamente con el cerebro, ¿verdad? Aquí está el dibujito del cerebro. Todo está conectado con el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que dice si la orden. De hecho, aquí les comento de forma rápida. Si el cerebro no estuviese conectado directamente con las neuronas, el dolor fuera pues inútil, no sentiríamos nada. Porque si se ponen a pensar, el dolor ¿qué es? El dolor, más que todo, es un mecanismo de defensa para que el cerebro actúe. Supongamos que se están quemando. El dolor lo que les dice es que se están quemando, pero eso es para que el cerebro actúe. Bien. Si el cerebro no manda una señal, si el cerebro no da órdenes, o si el cerebro no siente esa información, no vas a sentir dolor. Bien. O sea, supongamos que la neurona, la neurona se corta. Bien. Supongamos, bueno, el cable. Y supongamos que la información del dolor no llega al cerebro. Bueno, si esa información no llega al cerebro, no van a sentir nada. ¿Sí? Porque de nuevo, el dolor es para que el cerebro actúe. Pero si el cerebro no sabe que están sintiendo dolor, el cerebro pues no va a sentir nada. Entonces, sí, es un poco de información adicional, pero es bueno que lo sepan. Entonces, bueno, les aprovecho para hablarles de una enfermedad bastante curiosa. Es bastante poco común. Es una enfermedad que hace que la gente no sienta nada. ¿Sí? O sea que el dolor no se pueda transmitir por las neuronas. Entonces, como el dolor no se puede transmitir, el cerebro va a sentir como que todo está normal. Y si el cerebro no toma esa información, no vas a sentir nada, tal cual. Te puedes estar quemando en lava, pero si el cerebro no se da cuenta de eso, por medio de las neuronas, no vas a sentir nada de dolor. Entonces, es una enfermedad bastante curiosa porque la gente, uno dice, ah, entonces ¿de qué se mueren si no sienten nada? Bueno, la mayoría se muere es de locura porque a la gente se vuelve loca intentando sentir algo de dolor, está quemándose los dedos, clavándose cosas, incluso tirándose de edificios a ver si sienten algo. Entonces, es una enfermedad bastante curiosa. Y bien, sí, eso se lo digo es para sacar algo más de conocimiento de esta pregunta, pero la No respuesta, es la analgesia, algo así. Analgesia congénita, algo así. sí, tiene algo que ver con ese nombre. Sí, los nombres esos sí se los debo. Así como en Pero Deadpool, en la 1. sí, como en Deadpool, claro, tal cual. Entonces, fíjense que la biología es muy interesante. Yo no soy biólogo ni nada, pero es bastante interesante estos temas. Bien, entonces, sí, sería la A por eso, porque las hormonas viajan por el torrente sanguíneo, entonces por eso son más tardadas y son reconocidas por determinadas células. Por ejemplo, la hormona del crecimiento la reconocen pues las células que están en los huesos para que se alarguen. ¿Sí?
Que cuando uno crece, los huesos se alargan. ¿Ok? Entonces, son células específicas las que reconocen las hormonas. Bien. Entonces, mientras tanto, las neuronas están conectadas directamente a las células que activan. ¿Cuáles serán las células? Las neuronas, que están conectadas. Entonces, si una siente algo, todo ese mensaje se transmite y todas las hormonas, todas las neuronas lo sienten, hasta llegar al cerebro, que es el que da la orden. Bien. ¿Quedó claro o alguna duda? No, no, claro. Listo, bien. Entonces, fíjense que también es bueno, cuando tengan alguna pregunta de biología, también es bueno que lean un poquito más. ¿Sí? Eso también me gustaba mucho hacerlo, más que todo para leer más, para saber un poco más. Bien, ¿con cuál seguimos? Los 54. Ok. Bueno, la 54 parecía fácil, pero porque es como que de análisis de tablas y mucha gente piensa que eso es lo más fácil y por eso se confían. Entonces, por eso se las quise poner. Dice, un estudiante cree que la tasa fotosintética, o sea, el nivel, si hace mucha o poca fotosíntesis. Esa es la tasa fotosintética. ¿Qué tanta fotosíntesis hace? En las plantas depende, entre otros factores, de la concentración de CO2 y de la cantidad de luz disponible. Recuerden lo que es concentración. Concentración es qué tanto CO2 hay disuelto, ¿bien? Ya sea en la atmósfera o en un recipiente. Está quitando. Si hay mucho CO2 es porque está muy concentrado. Y ahí para que recuerden eso de concentración de química. Pero también de la cantidad de luz disponible. O sea, si tiene mucha luz, entonces va a poder hacer mucha fotosíntesis. Si tiene poquita luz, va a ser poquita fotosíntesis. Eso es lo que quiere decir, que depende de las dos cosas, de la concentración de CO2 y de la luz disponible. Ahora, para ello, es realizar el experimento que se muestra en el siguiente dibujo. Bueno, ahí está el dibujo. El estudiante coloca los frascos en distancias diferentes a una fuente de luz y cuenta el número de burbujas de oxígeno que producen las plantas por fotosíntesis en cada frasco. O sea, entre más burbujas de oxígeno, entonces hace más fotosíntesis, ¿verdad? Recuerden, cuando la planta hace fotosíntesis, bota oxígeno. Entonces, entre más oxígeno bote, más fotosíntesis habrá hecho. Eso es lo que tocaba entender aquí. Entonces, con base en esta información, ¿cuál de las siguientes gráficas mostraría los resultados esperados por el estudiante? Bueno, ¿cuál señalaron aquí? Aquí sí me importa que me digan cuál fue el error, para que no lo cometan el día de la prueba real. Yo marqué la B. Puse la B. Ok. Yo también. Entonces, por qué me dicen que la haga si está bien? ¿Para confirmar o porque a Ah, alguno le no, salió mal? no. Yo puse la A. Ah, ok. Sí, sí, le salió bien, No me entonces, confundí. bien. Vale, vale. Bueno, miren lo que dice la A. La A dice, número de burbujas de oxígeno producidas, ¿sí? Y debajo está la fuente de luz. Siempre, pero siempre lean eso. Lo que significa el eje Y y el eje X. ¿Ok? Porque dependiendo de eso, eso es lo que me va a definir la forma de la gráfica. Si sube, si baja, si se queda quieto. Entonces, siempre lean esto. Bueno, entonces, recuerden lo que decía. Depende de dos cosas. De la concentración de dióxido de carbono. Fíjense. Concentración de dióxido de carbono y de luz disponible. El primero es un frasco con agua, agua sola. Y el segundo frasco es agua con bicarbonato, agua y bicarbonato. ¿De qué me sirve ese bicarbonato? Aquí te lo dicen, como fuente alterna de dióxido de carbono.
O sea, una fuente adicional. O sea, que la planta puede sacar dióxido de carbono del bicarbonato. El frasco 1 no puede hacer eso, ¿verdad? Porque no tiene bicarbonato. Entonces le toca tomar el dióxido de carbono de la atmósfera normal. No tiene esa fuente adicional. ¿Sí? Entonces, como el frasco 2 tiene esa fuente alterna, entonces la que va a hacer mayor fotosíntesis va a ser el 2. Mayor fotosíntesis. ¿Por qué? Porque de eso depende. La fotosíntesis depende de la concentración de dióxido de carbono. O sea, entre más dióxido de carbono tenga disponible, más fotosíntesis hace. Y aquí la que tiene más dióxido de carbono es el 2, porque tiene esa fuente alterna. O sea, está mezclado con bicarbonato y el bicarbonato le aporta dióxido de carbono. Entonces, ¿en dónde va a haber mayor fotosíntesis? En la primera, en la segunda, en la que tiene bicarbonato, porque el bicarbonato le aporta más dióxido de carbono. Entonces, recuerden, para la fotosíntesis, entre más dióxido de carbono tenga, mejor, porque separa el carbono del oxígeno. Entonces, si tiene más dióxido de carbono, va a tener más átomos de carbono y va a poder botar más oxígeno. Entonces, fíjate que en la A, ese lado está bien, porque el agua con bicarbonato está por encima. Entonces, eso me quiere decir que el agua con bicarbonato hace más fotosíntesis. Eso es correcto. Sí, de pronto eso fue lo que confundió. Pero no solamente es de la cantidad de dióxido de carbono, también depende de la luz disponible. O sea que si tiene mucha luz, hace más dióxido de carbono. Si tiene poquita luz, hace menos. Y la A, mira lo que dice. Mira que la distancia va aumentando, la distancia de la fuente de luz. Dice que entre más distancia de la fuente de luz, mayor fotosíntesis. Y eso es falso. ¿Sí? Eso es falso porque a medida que se va alejando de la fuente de luz, la fotosíntesis debe ser menor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque depende de las dos cosas, de la fuente de luz y de la concentración. La A está bien en lo primero, en la concentración, sí. La concentración sí está bien porque en el segundo que tiene agua y bicarbonato hace más fotosíntesis. Eso es correcto. Pero es incorrecto decir que entre más distancia de la fuente de luz, mayor fotosíntesis. Que vean que esto está subiendo a medida que aumenta la distancia. Y no, ¿verdad? Debería bajar porque entre más lejos esté de la fuente de luz, menos fotosíntesis va a hacer la planta. Entonces aquí es lo que dice la B. ¿Sí? Fíjense que el agua con bicarbonato está por encima, ¿sí? Está por encima porque esa hace más fotosíntesis, porque esa tiene la fuente de CO2 adicional. Entonces, por eso que está por encima, pero ambas van bajando. ¿Por qué? Porque entre más distancia, entre más lejos esté de la fuente de luz, menos fotosíntesis va a hacer la planta, porque depende de ambas cosas, de la concentración y de la luz. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Todo claro. Bien, listo. Súper. ¿Con cuál seguimos? Con la 63. ¿Vale? La 57, Ok. después. Bueno, en orden mejor. 57. Bueno, eso estaba aprovechando que es fácil también. 57. Un estudiante tomó la temperatura corporal de un ratón y de un caimán en 2 cuartos oscuros aislados. Los resultados se muestran en la tabla. Bueno, es el animal y la temperatura a 5 grados y a 20. Ya, hasta ahí es donde yo leo, ¿verdad? Para no perder tiempo. Yo leo bien es cuando ya se la pregunta. La temperatura del caimán cambió porque, bueno,
Fíjense que ratón a 5 grados tiene la misma temperatura, pero el caimán no. Bueno, eso tiene que ver es con si es de sangre fría o sangre caliente. ¿Ok? Bueno, no sé si lo han hecho, pero si ustedes acarician la pancita de un perrito, de un gato, se van a dar cuenta de que está calientico, ¿no? Está caliente. ¿Por qué? Porque los animales, hay animales que son de sangre caliente. Sangre caliente no significa que la sangre esté caliente siempre. No, eso no es lo que significa así precisamente. Cuando nos dicen que el organismo, el animal es de sangre caliente, eso quiere decir que regula su temperatura independientemente del medio. Así como nosotros, nuestra temperatura corporal siempre es la misma. Eso Está no por viene siendo dentro. homeostasis, el proceso ¿Cómo? de homeostasis. Que si eso no viene, no tiene nada que ver con el proceso de homeostasis. Ok, homeostasis. Ajá. Homeostasis es en las plantas, más que todo en las plantas. Yo hablo de que la capacidad que tiene el cuerpo para mantener, o sea, la temperatura y eso dependiendo el lugar en que se encuentra. Exacto, sí, la homeostasis es eso, tal cual. ¿Sí? Los ratones, como tienen sangre caliente, miran que su temperatura se mantiene, o sea, su homeostasis tiene que ver con la capacidad de adaptarse al medio, ¿sí? De regular su temperatura. ¿Sí? Bueno, no tanto la temperatura, sino todo. Sí, la homeostasis ya es todo. Todo lo interno se mantiene. Entonces, claro, sí, tiene que ver con la homeostasis. ¿Por qué? Porque la homeostasis es lo que permite a los organismos autorregularse internamente. Por ejemplo, la temperatura. En los humanos, la temperatura siempre es como 36.6, por ahí cerquita. Si la temperatura sube, por ejemplo, a 37 o 38, ya es porque tenemos fiebre, ¿verdad? Ya es porque estamos enfermos. Si la temperatura baja, eso también es malo. Si la temperatura interna baja. Entonces, si nosotros estamos en un ambiente caliente, frío, como sea, nuestra temperatura interna por dentro va a seguir siendo la misma. Porque somos de sangre caliente. Al igual que que ratoncito. A diferencia del caimán, el caimán viene siendo de sangre fría porque su temperatura corporal depende del medio en que esté. Si está en un medio frío, su temperatura va a ser fría. Si está en un medio caliente, su temperatura va a ser caliente, tal cual como lo dice la tabla. Entonces, no es que su sangre sea caliente, no es que su sangre sea fría. ¿Sí? Eso hace referencia es si su temperatura corporal lo mantiene o no. Si depende del medio o si lo regula. Entonces, como se pueden dar cuenta, el caimán depende del medio, o sea que es de sangre caliente. No, de sangre fría, perdón. El ratón es de sangre caliente. ¿Por qué? Porque vean que aunque esté frío o esté caliente, el ratón mantiene su temperatura corporal, o sea, su temperatura interna. Entonces, dice, la temperatura del caimán cambió porque, él gasta mucha energía en mantener su temperatura corporal. No, no tiene que ver con la energía. Al ser más grande que el ratón, no puede regular su temperatura. No, porque hay organismos muy grandes que regulan su temperatura, que son de sangre caliente, como los elefantes. Los elefantes son súper grandes y ellos regulan su temperatura. O los humanos, ¿bien? Entonces, no tanto por el tamaño. Su temperatura depende del ambiente para regularse, claro, tal cual. Si está en un ambiente frío, como está en la tabla, a 5 grados, su temperatura va a estar baja. De hecho, está a la misma temperatura, ¿verdad? Si está a 5, su temperatura es 5. Si está a 20, su temperatura es 20. O sea que depende del medio. Entonces, ya, por eso es que es la C. ¿Alguna duda sobre eso? No, todo claro.
Bien, sí, vean que todo es más fácil cuando ya uno ha leído sobre esto, cuando ya uno, sí, cuando ya uno tiene el conocimiento y sabe leer. Aunque esto lo hubiesen respondido solamente leyendo la tabla, pero igual siempre, cuando yo no sabe, ya uno responde más rápido. Entonces, eso es lo que queremos para el ICFES. Bien. La otra que me contaron fue la 63. ¿La 63? ¿O fue otra? Sí, la Ah, ok. 63. Vale. Dice la 63. Un estudiante piensa que sería conveniente quemar el gas metano para así no emitirlo a la atmósfera. La combustión del metano produce dióxido de carbono y vapor de agua. O sea, cuando yo quemo metano, cuando yo quemo metano, me produce dióxido de carbono y vapor de agua, tal como se muestra en la reacción. Ahí te lo dice. Combustión quiere decir que está siempre, tiene relación con oxígeno. Eh, La combustión se hace con oxígeno, entonces, cuando yo hago eso, es como decir que lo estoy quemando. ¿Eh? Sin más para que lo entiendan. Combustión casi siempre es como con quemarlo, deshacerse de él. Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo quemo el metano, se me crea dióxido de carbono y oxígeno y vapor de agua. Vapor de agua, aquí está al final. Respecto al efecto de la combustión del metano sobre el calentamiento global, se puede afirmar que, bueno, esta sí me importa que me digan cuál marcaron, ¿sí? Porque está súper tricky. Vale, ¿cuál marcaron aquí? Bueno, si se acuerdan. Yo marqué la A, salió No es mal. conveniente, ok. Bueno, dice la A, no es conveniente porque liberan 8 moléculas de los gases que más calientan la atmósfera por cada molécula de metano. Bueno, recuerda, 8 moléculas. O sea que cuando yo quemo metano se me liberan 8 moléculas, pero ¿dónde están esas moléculas? Recuerda que moléculas es como las moles. ¿Sí? De hecho, moles viene de moléculas, ¿sí? Es lo mismo. Entonces vamos a ver cuántas moles hay. Aquí hay una molécula, ¿sí? Recuerden que las moléculas, los moles son los números grandes, los coeficientes. De oxígeno hay 2 moles, de dióxido de carbono hay una sola mol y de vapor de agua hay 2. Entonces, ¿de dónde salen esas 8 moléculas? Fíjate que no concuerda. Bien. No cumple porque eso no es lo que dice la reacción. Y aprovecho para contarles que siempre que les den una reacción química, vean si está balanceado o no. ¿Está balanceado o no? Díganme ustedes para que lo practiquen. Al parecer sí. Al parecer sí, bueno, eso son un poco dudoso, pero sí, sí está balanceado, porque de cada lado hay los mismos átomos. Entonces, siempre revisen eso, porque de pronto sí puede ser esas 8, pero ya balanceando. Pero como aquí ya está balanceado, esas 8 moléculas no sale de ningún lado. Entonces, esa A no puede ser. Bien. Aunque ese error se hubiese evitado si hubiesen usado la siguiente estrategia. Vean que empieza, no es conveniente o no es conveniente. Entonces, primero revisemos si es conveniente o no. Porque si no es conveniente, ya vamos descartando, ¿verdad? Pero si es conveniente, ya la A se descarta de uno sin seguir leyendo. Entonces, mucha gente se confunde es por lo que dice después. Aunque el principio esté mal, mucha gente se confunde porque dice, ah, bueno, pero la explicación está bien, entonces marco la A. Entonces, es mejor analizar primero lo que está al inicio y ya luego vemos la explicación. Así como cuando les preguntan sí o no, o incorrecto, correcto, falso, verdadero. Acuérdense que uno primero mira si es falso o verdadero y luego descartamos. Entonces, esto es parecido a esto. Veamos si es conveniente o no. Bueno,
aquí tenían que leer esta cosita, que es muy pequeña, pero muy clave. Fíjense lo que dice aquí. Una molécula de metano contribuye al calentamiento global lo mismo que 23 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir con ese, el potencial de calentamiento. Uno en el dióxido de carbono y 23 en el metano. Y el vapor de agua, vean que es menor que 1. El potencial de calentamiento viene siendo como el poder para calentar. O sea, si es muy potente o no. Si es muy potente, eso quiere decir que calienta mucho la atmósfera. Si no es muy caliente, pues no hace tanto daño. Fíjense que aunque el vapor de agua es el que más hay, el que más efecto tiene, es el que menos calienta. O sea, es el menos peligroso. El más peligroso es el metano, porque vean que si yo teniendo una sola molécula de metano, es como tener 23 de dióxido de carbono. Bien. Una sola molécula de metano me hace el mismo efecto que 23 de dióxido de carbono. Eso es lo que dice este enunciado, el chiquitico este, que mucha gente omite porque por leer a la carrera o por no entenderlo. Entonces, fíjense lo que hacen en la reacción. Tenemos una molécula de metano, una de dióxido de carbono y 2 de vapor de agua. ¿Qué es más conveniente? ¿Tener una mol de metano o una mol de dióxido de carbono? ¿Qué es más conveniente? Una de metano. Bueno, mira lo anterior, lo que te acabé de contar. El metano tiene 23 de potencial, o sea, de 23 de potencia, para que lo vean así. Potencial de calentamiento, el metano tiene 23. O sea que es muy potente. Pero el dióxido de carbono tiene una. ¿Sí? Entonces, una sola molécula de metano, ¿sí? Ahí lo dice, aquí hay una sola molécula, tiene 23 de potencial de calentamiento, o sea que es muy potente. Pero cuando yo lo quemo, cuando yo lo hago esta combustión, vean que me queda una mol de dióxido de carbono, una molécula de dióxido de carbono y 2 de agua. Pero ya cuando yo paso de metano a dióxido de carbono, ya el potencial baja a 1. ¿Sí? ¿Sí se están dando cuenta? Porque eso es lo que me dice la tabla, que el dióxido de carbono, su potencial de calentamiento es 1. ¿Sí? Una sola molécula tiene 1 de potencial. Pero si yo tengo metano, una sola molécula tiene 23 de potencia, una sola. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Obtener una sola de metano o una sola de dióxido de carbono? Carbono. Una de dióxido de carbono, porque vean, pasa de 23 a 1. Entonces, ese era el análisis que tocaba hacer. Entonces, ¿es conveniente o no? Sí, es conveniente porque voy a pasar de metano, lo voy a transformar en dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono tiene 1 de potencial. Entonces, vean que ya yo no voy a tener 23, sino voy a tener 1. Porque el dióxido de carbono tiene 1 de potencial. Eso es lo que me dice la tabla. Entonces, fíjate que ya se descarta la A de una. Porque dice que no es conveniente cuando en realidad sí es conveniente. La C también se descarta porque dice que no afecta. La D dice se incrementa el calentamiento. Eso también es falso. Porque vean que estamos pasando de 23 a 1. Entonces, el dióxido de carbono calienta menos. Calienta menos, o sea que el calentamiento global va a disminuir. Va a disminuir porque el dióxido de carbono es menos potente. Y ya, quedó la B. ¿Sí? Porque al comparar potenciales, que fue lo que nosotros hicimos, comparar los potenciales, el calentamiento que se observa se reduce más de 20 veces.
Claro, porque recuerden, el metano tenía 23, entonces pasamos a 1. Y bueno, y también se cuenta la de el vapor de agua, que es menor que 1, entonces por eso decimos que 20 veces menos, tomando en cuenta la del agua. Entonces, fíjense que tocaba leer muy, pero que muy bien, pero sí, yo los entiendo. Toca saber leer, pero saber leer la biología. No es lo mismo leer esto que leer matemáticas o lectura crítica. Entonces, obviamente, entre más lean, si son buenos en lectura crítica, les puede ayudar, pero si toca trabajarlas por aparte. Listo, entonces ahí nos damos cuenta de lo que necesitan. Bueno, la próxima clase, si quieren, seguimos o damos otro simulacro. Por ahora lo dejamos hasta aquí. Sí, terminamos la próxima. Listo. Bueno, antes de irme, les quería hablar sobre, bueno, yo me fui 2 semanas a terminar mis... Ah, bueno, ya puedo dejar de grabar.